Vamos. Excelente, bueno, buenas tardes y estoy súper agradecida de estar aquí y a esta presentación tan generosa que me ha hecho el doctor Jesús Carrasco. La verdad es que habla de mí y no me conozco ahí, ¿no? Será eso de vivir con una misma. Pero bueno, en definitiva, que muy buenas tardes y que muchísimas gracias. Estoy agradecida a mi compañero y buen amigo Jesús Justel porque pensara que podía aportarles algo a ustedes. Y de nuevo, gracias a Jesús porque durante todos estos días también me ha asistido, me ha dado información y me siento muy, muy bien recibida. Bien, yo he preparado, he visto al compañero Jordi, lo he visto muy suelto. Yo había preparado una conferencia, entonces tiene bastantes datos de archivo y voy a estar un poco apegada a mis papeles. Pero bueno, intentaré ir explicando las cosas según vayan surgiendo. Bien, hoy en esta charla, aquí, vamos. En esta charla me gustaría ubicarlos en un espacio y en un tiempo concretos, que es la Granada del siglo XVI. Una Granada que, como cantaba el polifonista Juan de la Encina en su villancico Levanta, Pascual levanta, se suena que es tomada, refiriéndose pues a la toma de Granada en 1492 a mano de los reyes católicos, un territorio en el que confluyeron y sin duda chocaron distintos pueblos y culturas, fundamentalmente una población católica minoritaria pero dominante frente a una Andalusí nativa y mayoritaria que progresivamente y a lo largo del siglo será reprimida para luego ser desposeída de sus tierras, bienes y expulsada en lo que se llamó tierra adentro, ¿no? Hacia 1571. Con todo, lo que hoy les propongo es un viaje más introspectivo a aquel tiempo y a aquel espacio. No será un recorrido por los grandes acontecimientos protagonizados por reyes, figuras ilustres o campañas militares, ni por los grandes escenarios urbanos concebidos como símbolos de poder político. Todo eso es fundamental y estará presente en el fondo de esta charla, pero es una historia que probablemente ustedes ya conocen. Mi propuesta, en cambio, es otra, asomarnos a una historia distinta, mirada desde otra óptica, podríamos decir, vista desde los márgenes. Unos márgenes que, lejos de ser secundarios, nos permiten aproximarnos a la vida cotidiana, las emociones y las experiencias de las personas comunes que habitaron la Granada del siglo XVI. Pero como tal vez esto que les comente les suene ajeno, quiero comenzar esta charla contándole algunas historias a modo de ejemplo. Son narraciones imaginadas, pero construidas tras la lectura de documentos históricos del Archivo de la Alhambra y el Generalife, y que, aunque mediatizados por los procesos que los vieron nacer, ya fueran pleitos o problemas judiciales generalmente, nos ayudan a hacer esa historia desde los márgenes. Así que les propongo un cuento que va de puertas adentro. Enero de 1563 en la alquería de Biznar. Una alquería es el nombre con el que denominamos a las poblaciones en Al-Ándalus, ¿de acuerdo? Comienzo. Enero de 1563 en la alquería de Biznar. Es domingo y atardece mientras la viuda Francisca Manca hila frente a la lumbre. Han pasado apenas unos minutos desde la oración del Asar y en esa quietud del trabajo repetitivo no deja de pensar en cómo el mundo que le era propio, el de sus padres y antepasados, se ha desmoronado. De repente, la aldaba de la puerta repica contra el herraje. Suena algo insistente y la mujer no espera a nadie. Se levanta y abre, mientras trata de adivinar quién se cobija tras una almalafa de colores. La almalafa, vamos a hablar de ella, es esta manta grande que cubre a la mujer, ¿vale? ¿Pero qué haces aquí, María? ¿Tú no estabas en Órgiva con tu marido y tus muchachos? ¿Qué traes en esa almohada cargada?
María turbada la apremia. Madre, no hay tiempo, te traigo algunas cosas, cosas que no pueden venir conmigo a donde voy. Guárdalas y úsalas si así lo precisas. Entra, entra, le dice Francisca mientras tira del brazo que le queda libre, que hasta aquí los muros escuchan. Dice mientras mira rápidamente a ambos lados del adarve. Mejor no me digas. ¿Te marchas? A tierra de los nuestros. Ya no me digas que comprendo. Sube a la cámara, indica Francisca, que allí tengo el arca grande que mis padres mandaron hacer cuando me casé con tu padre. Alá lo tenga en su gloria. Madre, aquí te dejo cosas que no puedo llevar y que tú sabrás usar. Una almalafa de seda nueva, un paño de indias colorado, varias camisas impecables, estos zaragüeyes que bien darán para el verano, mi camisa de canicul con el cabezón de oro que llevé cuando me velaron, esta almohada de seda negra para que la termines de bordar, unas toallas y mi colcha de paño. ¿Y las joyas, María? ¿Dónde está tu oro, tu plata y tu aljofar? Madre, de lo perdido mejor no hablar y de lo que perderé más adelante mejor no pensar. Madre, acuérdate solo de nosotros al rezar, echa bien la llave y disimula, que eso en estos años bien lo has aprendido a hacer tú. Al mismo tiempo, en la villa costera de Motril, Francisco Mejía y su mujer cogen las primeras naranjas de los árboles que crían en su patio. Francisco está subido en una escalerilla de madera y su esposa deja los frutos en varias espuertas de esparto. Se escuchan voces, mujer, vienen de la casa de los Pozuque. Será la Leonor que ya está de parto, dice la esposa mientras alza la cabeza hacia la casa vecina. Sale humo de la chimenea de la cámara alta y su madre andaba ayer en la cañadilla lavando sábanas y trapos para asistirla en el momento. También andaba hablando con Águeda, la partera. Pobre mujer, Alá se compadezca de ella, dice Francisco. 3 menores ya, 3 bocas y la ruina encima. Ya le dije yo al padre en su día que hacía mal en desposar a la niña con Juan, su sirviente, que lo crió desde chico a él, que no tenía nada. También que los dotó, tan buena casa que les mandó labrar, tan buenas joyas y vestidos que le dio a la Leonor por verla acomodada. Y mira, todo echado a perder. El loco ese del Juan perdido Allende, entrando y saliendo de Castilla como un pirata cualquiera, y la infeliz sin más bien que el sol que amanece y gastando más de lo que nadie tiene en pleitos con el receptor de la corona, que se lo llevó todo. Pero, ya le esquilmó mucho el marido ese, ¿no? Pues eso parece, mujer. El día que testificaron en su favor para que le devolvieran sus bienes, Juan Fajardo me comentó que Leonor le empeñó gran parte de su hacienda, la más buena, para sacarlo de la cárcel. Qué lástima, una hacienda tan rica y crecida. Bien sabe que su padre empeñó la seda de varios años en beneficiarla. Alá la proteja. Falta le hace esta tarde. 3 calles más abajo, por las más estrechas y menos transitadas de Motril, camina con rapidez Lorenzo el Durcalí, mirando a un lado y a otro. Lleva del cuello atado con una pleita un buen macho color bermejo. Lo ha encontrado no lejos de la rambla de los baños, junto a otros animales y caudales. Al acercarse, le han dicho que esa mañana unos de la Alpujarra se han pasado berbería, dejando mucho perdido. Lorenzo ha cogido el mulo y corre a su casa. Diré que se lo he comprado a Miguel el Carfi d'Ugíjar con mi seda y los marjales de viña que tengo en la alquería de Padul. Sí, eso diré, mientras trata de no pensar en la pena que tiene surpar aquello que es abandonado antes de partir al norte de África y que, por lo tanto, pasa a engrosar el patrimonio real. 4 años de galeras al remo y la confiscación de todo su patrimonio. En casa, en la cuadra, junto al pollino romo, lo tendré oculto. Una semana hasta que pase este desasosiego. Pasan horas de la noche en la pequeña alquería de Busquistar, sita en las serranías de la Alpujarra. Hace frío y las gentes están en sus casas. De pronto, un chillido desgarrador rompe el silencio de la noche. ¡Ay, que me han muerto de una saeta! Grita un hombre. Seguidamente una mujer chilla desesperada desde un terrado. Ayuda, han muerto a mi marido de una saeta. Es Marta Marboja.
la que esta mañana encendió su hogar, amasó en su artesa, con buena harina de trigo un pan, envió a su marido al horno de polla con su tabla para la cocción y después fue a la fuente a llenar sus 2 tinajas para proveer el día. Esa tarde los visitaba Alonso Calderón, de los negros del pueblo de Chite, que andaba de camino a Trevélez. Su marido Álvaro le había dicho que preparara un buen perol de comida y quemara el mejor troncón durante la noche para que la cámara alta, la mejor de la casa, la que quedaba sobre la cuadra, estuviera acogedora. Marta ese día se afanó en tener un buen pan acompañado de pasas, castañas e higos secos. Pasado el mediodía preparó una masa de harina, aceite de oliva, almendras y uva que frió, bañó en miel de sus colmenas y dejó tapada con un pañizuelo de lino, en la mejor fuente de barro que tenía. Al poco, sobre la trébede, puso la calderilla mediana de cobre con un potaje de trigo, hinojos y otras verduras. Esa velada de acogimiento, de la familia cenando y departiendo con un huésped junto a la chimenea, nunca pudo terminar peor para los Margoja. ¿Por qué Álvaro tuvo que abrir la ventana? ¿Por qué? Se pregunta Marta mientras ve agonizar a su marido, mientras chilla y vomita con una saeta que le atraviesa un ojo y parte del cráneo. ¿Por qué se asomó? Si todo el mundo sabe que por la noche las puertas y las ventanas deben de estar atrancadas, que la noche, y más en estos tiempos revueltos, nada bueno anda, nada bueno acontece. Bien, en esta charla os quiero proponer una avanzadilla necesariamente breve y muy parcial, ¿de acuerdo?, por la esfera emocional de la Granada del siglo XVI. Un navegar la cotidianidad de aquellas gentes sencillas, aldeanas, campesinas, a las que le tocó vivir un tiempo de crisis, mudanza y violencia exacerbada. Para poder acercarme a estas realidades, les propongo un análisis que partirá desde lo que podríamos denominar 2 tipos relativamente nuevos de hacer historia. Por una parte, lo que se conoce como historia de las emociones y por otra, la microhistoria. Y tal vez aquí caben 2 preguntas. La primera sería, ¿en qué consisten ambas formas de hacer historia? No estoy segura si ustedes las conocen. Tal vez sí, tal vez no. Pues yo se lo explico. No, no pasa nada, para eso estoy aquí. ¿Y por qué ambas? Pues son necesarias e interesantes. En este sentido, voy a comenzar respondiendo primero la segunda cuestión, y es que cabe decir que la historia sirve y ha servido para construir muchas cosas. Por ejemplo, como hemos visto con el compañero Jordi, el concepto de nación, el concepto de identidad, el concepto de élite, ¿verdad? Pero también en ese camino, pero también por ese camino, la historia durante siglos ha dejado de construir y de hablar de otros muchos aspectos. Las mujeres, que afortunadamente ya sí que tienen un papel bastante más importante, ¿no?, en el discurso histórico, los niños, la historia de la infancia, de las clases bajas, de la vida cotidiana. Los grandes relatos dominados por las grandes gestas, los grandes hombres, muy excepcionalmente las grandes mujeres, los discursos hegemónicos narrados desde la óptica de los que vencieron, siempre precisos y válidos, dejan sin lugar a dudas muchas otras historias que contar y que leer. De esta forma, pienso que urge producir otras historias, otras narraciones del espacio y del tiempo capaces de gestar un conocimiento más democrático. Democrático en el sentido etimológico del término, un conocimiento del demos, del pueblo, que pueda acercarnos no tanto a las minorías, sino más bien a las mayorías. Unas mayorías que no eran más que la gente corriente que se han situado generalmente en los bordes de esa historia oficial, que suele copar pues manuales y libros de texto, como ustedes saben, ¿no? Incluir en nuestros análisis cuestiones como el género, la clase, la etnicidad, las relaciones de poder o, como el caso, ¿no?, de esta conferencia, los modos de sentir y de percibir, es sin duda preciso, pues no son aspectos que funcionen como meras comparsas de la historia o simples curiosidades accesorias, sino que nos ayudan no solo a entender y explicar mejor el tiempo pasado, sino que a la postre nos sirven para leer más coherentemente el mundo en el que habitamos. Y les prometo que muchas cosas de las que yo les voy a hablar hoy a ustedes aquí
tienen una lectura, si encienden el telediario en el mundo que nos rodea. Dicho esto, ¿qué es esto de la microhistoria que les estoy contando, no? Pues miren, la microhistoria es una forma de hacer historia que cambia el punto de vista. En lugar de poner el foco en los grandes acontecimientos, las leyes, las batallas, las monarquías o las grandes cifras, se fija en lo pequeño, en una persona, en una familia, en una casa, en un pleito, en un objeto cotidiano. A través de esos casos singulares y concretos, de personas de otro tiempo, con vidas corrientes como las que hoy tenemos nosotros. Los historiadores hemos advertido que podemos leer en clave singular las grandes transformaciones políticas, sociales o religiosas que se vivieron y cómo éstas afectaron realmente a la vida diaria de aquellas personas. El interés de la microhistoria está en lo singular, está en que lo singular no es anecdótico, sino que lo singular es más bien revelador. En la Granada del siglo XVI, este enfoque nos permite acceder a cómo aquellos tiempos convulsos y de cambios afectaron verdaderamente a aquellas gentes, sus emociones, miedos, las estrategias de adaptación o resistencia a los acontecimientos que vivían, los afectos y conflictos que no aparecen en los grandes relatos oficiales, etc. De este modo, podemos decir que mirando de cerca lo pequeño, entendemos mejor lo grande y descubrimos aspectos de la experiencia humana que las visiones generales generalmente o bien ocultan, o bien ignora, o bien simplifica. Y en esta línea, pues también cabe definir qué es esto de la historia de las emociones. Pues en resumidas cuentas, podríamos decir que la historia de las emociones es una forma de estudiar el pasado que se pregunta cómo sentían las personas de otras épocas, cómo expresaban esos sentimientos y qué significado tenían esos códigos emocionales para esas sociedades. Y es que las emociones son algo que está absolutamente omnipresente, todos sentimos y muchas veces nos movemos pues, por emociones. Estas son sin duda un motor de la historia. Sin embargo, hasta hace muy poco nadie hablaba de ellas ni se habían considerado relevantes para la construcción y el entendimiento del discurso del pasado. Para poder observar las emociones en el tiempo, tenemos que considerar que estas no son universales ni iguales en todo el tiempo. Es decir, no todos sentimos igual. Piensen en el mundo cotidiano, ¿no? Un musulmán no siente lo mismo que un cristiano o la cultura oriental. No todos sentimos lo mismo, no hacemos el mismo duelo, no tenemos unos códigos culturales, emocionales similares en muchos casos, pero tampoco hemos sentido de igual modo a lo largo de los siglos. Así lo aprecia pues una historiadora que se llama Bárbara Rosenwein, al entender que el mundo emocional y las prácticas afectivas se relacionan con hábitos de comportamiento aprendidos dentro de la comunidad. Una familia, un clan, un grupo social, un grupo religioso, que asume las mismas normas de expresión emocional. Igualmente, y como historiadora del arte, me interesa el vínculo que existe entre lo emocional y lo material, es decir, los objetos. ¿O es que acaso no existen vínculos afectivos con las cosas que nos rodean? Piensen en su vida, vínculos afectivos con lo que poseemos, con eso que perdemos, con eso que nos regalan, con eso que eventualmente nos roban, o por ejemplo, con esas cosas que legamos en testamento, ¿no? eh, cuando estamos cerca de morir. Realmente, esto de la historia de las emociones es algo muy complicado y extenso, mucho más de lo que hoy yo les he explicado, ¿no? Así que me disculpan la simplificación. Existen distintas teorías y formas y aproximaciones, ¿no?, de hacer este tipo de trabajo, puesto que podemos decir que a día de hoy este tipo de perspectiva de trabajo está todavía en construcción, no tiene tantos años, ¿no? En definitiva, con todo esto, lo que les quiero decir es que en esta charla me gustaría ofrecer un primer reconocimiento, muy incipiente aún, a ciertas ideas o climas emocionales predominantes que pudieron estar presentes en aquellas dos sociedades que estaban en encuentro y desencuentro, y fundamentalmente en relación a su esfera más cotidiana,
que es su ámbito doméstico, sus cuerpos y sus enseres. Casa, cuerpo y objetos. La verdad es que esta charla y los aspectos que deseo abordar se podrían haber enfocado de múltiples formas, pero con voluntad de ser lo más pedagógica posible, pues he estructurado o voy a estructurar la información que les voy a dar a partir de ahora en como dos focos o dos puntos principales. El primero consistirá en trazar un breve recorrido por algunos textos principalmente extraídos de las crónicas de la Guerra de Granada, en los que se aprecia con claridad cómo los espacios y ambientes domésticos funcionan como objetos cargados de significado. Las casas funcionan como auténticos símbolos de la sociedad morisca. La conexión entre casa y sociedad, y esta sociedad en concreto, es tan estrecha que estos textos permiten incluso una lectura corporal, el estudio de los cuerpos a lo largo de la historia. Casa y cuerpo, ambos espacios de habitación, de ser y de estar, de identidad y de representación, no fueron ámbitos neutros. Por el contrario, se vieron afectados, dañados y vulnerados de forma directa e intencional, convirtiéndose en objetos estratégicos para desarticular una cultura y una sociedad con sus modos de vida profundamente arraigados. En segundo lugar, les propondré un breve recorrido por distintas situaciones en las que podemos apreciar la conexión y en ocasiones desconexión emocional entre los objetos cotidianos y las circunstancias vitales de los que los poseían. Me centraré especialmente en un fenómeno concreto, que son las huidas ilegales emprendidas por moriscos granadinos hacia el norte de África desde 1501 a 1568. Luego les situaré en ese contexto. Un proceso en el que las decisiones materiales y las emociones se entrelazan de forma especialmente reveladora. Y vamos a comenzar, ¿no?, con este primer punto relativo a la guerra, la vivienda y los cuerpos, ¿no? La casa en la que vivimos todos, ¿no?, es un contenedor de vida, de cuerpos, un espacio que entiendo como una microgeografía emocional, es decir, un lugar en el que vivimos y acontecen pues, emociones, y al mismo tiempo como un objeto afectivo. Nuestra casa es un espacio sobre el que nosotros proyectamos, sin duda, sentimiento. La vivienda, además de constituir un ambiente físico, es un espacio y un constructo social, un medio de expresión, de individualidad y visualización de conductas y comportamientos del grupo que allí vive y de la sociedad que los acoge. La casa es esa segunda piel en la que se traducen normas, creencias y modos de vida. Se levanta para satisfacer unos propósitos prácticos conectados con la supervivencia del grupo, pero también para expresar directa o indirectamente un significado social y una cultura propia de sus habitantes. En la casa se nacía, se trabajaba, se enfermaba, se amaba y se odiaba, se reía y lloraba, se mantenían conversaciones cotidianas, a veces también prohibidas, se escondía, se atesoraba, se recibía o se hospedaba. La casa guarda al cuerpo y guarda lo que sucede en el cuerpo. Es una segunda capa y por ello también es un signo de identidad e identificación. Casa y cuerpo son ambos espacios que se habitan, donde los demás, como dice Mabel Moraña, te encuentran y por tanto no son inocentes, están cargados de significado. En este punto me gustaría recuperar una aseveración de Diego Hurtado de Mendoza, el famoso cronista de la Guerra de Granada, del libro La Guerra de Granada, describiendo el final trágico de la Guerra de las Alpujarras. Le sitúo 1568-1571. Esas líneas, en su momento, fueron el detonante que me invitó a pensar la casa y los cuerpos como espacios parejos y vinculados a la tragedia. Que yo un día me pusiera a pensar estas cosas, pues bueno, pues fue leyendo esto.
y ya llevo unos años reflexionando esta historia, ¿no? Igual era mejor no haberlo leído. En definitiva, vamos a la cita. Dice Hurtado de Mendoza: hasta que vimos a los enemigos, nación belicosa entera, armada y confiada en el sitio, en el favor de los bárbaros y turcos, vencida, rendida, sacada de su tierra y desposeída de sus casas y bienes, presos y atados hombres y mujeres, niños cautivos, vendidos en almoneda o llevados a habitar a tierras lejos de la suya. Victoria dudosa y de sucesos tan peligrosos que alguna vez se tuvo duda si éramos nosotros o los enemigos a los que Dios quería castigar. En este breve párrafo, sin duda de tono elegíaco, muy al estilo de Tácito, ¿no? Como escribe Hurtado de Mendoza, se condensa el sinsabor de una victoria que él entiende sin gloria contra los otros. Aquí tenemos ese concepto de la alteridad, los enemigos, que tiempo atrás habían sido sus vecinos. Se aprecia bien esa vinculación espacio-cuerpo cuando en la descripción de la desgracia morisca pie seguido refiere la pérdida de la tierra y su morada junto a esos cuerpos privados de libertad, humillados, presos, atados, cuando no vendidos en subasta. Pero nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo. He empezado con el 1568, con el final, pero nos vamos a ir al principio. Y el principio de esta historia la podemos comenzar con la toma de Granada en 1492, que como bien saben puso fin a ese último reino islámico de la península, resultando, ¿no? Resultando al final en una rendición pactada tras largos años de guerra y de asedio. En palabras de Antonio Domínguez y Bernal Banzón, tras la toma de Granada por parte de los reyes católicos, todo musulmán que habitase en España ya se podía considerar un vencido. Con todo, y al menos para los granadinos, la entrega de la ciudad el 2 de enero de 1492 supuso la firma de las conocidas capitulaciones de Granada, que garantizaban a la población musulmana, ahora denominada mudéjar, conservar su religión, sus leyes, su lengua, sus bienes y formas de vida. Curiosa o no tan curiosamente, en el texto de las capitulaciones se refiere el amor al menos 2 veces. La primera mención aparece casi al inicio del documento y se refiere al hecho clave de la rendición, la entrega de la ciudad palatina de la Alhambra. No era la Alhambra un espacio más, sino la Casa Real, la sede del trono y el corazón político del Emirato Nasrí. Junto a ella se entrega también la Alcazaba, el núcleo del sistema defensivo y en la práctica el último sostén de cualquier resistencia militar. Por eso el texto insiste en cómo debía realizarse este acto decisivo, no como una imposición violenta, sino, y cito, con amor, paz y buena voluntad, verdadera en trato y en obra. En otro momento en el que se cita el amor, el otro momento en el que se cita el amor se refiere al modo en que las autoridades que fueran enviadas a la guarda y cuidado del reino debían de tratar a los granadinos, que los jueces, alcaldes y gobernantes que sus altezas hubieren de poner en la ciudad de Granada y su tierra serán personas tales que honrarán a los moros y los tratarán amorosamente y les guardarán estas capitulaciones. Se establece, pues, unos parámetros emocionales en los cuales el amor y la entrega honesta al nuevo poder se pagaría con trato amoroso y conforme a lo pactado por parte de los vencedores. Ciertamente, este punto era importante, en tanto que esos órganos de gobierno tenían que trabajar favorablemente para el éxito de una empresa mayor y que sin duda no aparece claramente expresada en las capitulaciones. Me refiero a la firme voluntad de la conversión o asimilación pacífica primeramente ideada. Las mismas capitulaciones indican que ningún musulmán debía ser apremiado a ser cristiano contra su voluntad, aunque con el tiempo y la política adoctrinadora comenzada por Fray Hernando de Talavera se esperaba una sincera conversión.
Aparentemente más para provecho espiritual de los nuevos vasallos, no podía haber nada más reparador para la nueva nación que su construcción bajo la auténtica fe, que para gloria temporal de sus majestades. Detrás de esa política suave, ejecutada desde arriba, se encerraba una demanda hasta cierto punto violenta, la de que los otros creyeran del modo correcto y que con el tiempo, y a través de una conversión sincera, pudieran dejar de ser moros, lo que metafóricamente podríamos entender como dejar de existir. Pues bien, y centrándonos en los hogares, en las casas, entre esos 77 ventajosos acuerdos pactados en las capitulaciones, algunos aluden directamente a la inviolabilidad de los domicilios, prohibiendo cosas muy razonables, como la entrada de ningún cristiano a la casa de un musulmán sin haber sido invitado por éste, y quedando los granadinos exentos también de la obligación de admitir huéspedes. Se estipula también que no se les debía de tomar sus ropas, aves, bestias o cualquier tipo de bastimento sin su voluntad, así como se les permitía administrar y vender libremente sus bienes y haciendas y muebles en caso de que desearan abandonar su tierra y pasar a Berbería. Sin embargo, la realidad cotidiana pronto puso en cuestión esta visión tan optimista y edulcorada. Con el paso del tiempo, las garantías prometidas empezaron a romperse y los derechos de los mudéjares fueron vulnerados. En este respecto, el cronista Bermúdez de Pedraza nos dice que la actitud, comillas, avariciosa e insolente de aquellos que tendrían que haber sido amorosos traía desabridos a los moriscos. Esto provocó el levantamiento mudéjar en la Navidad de 1499. Las capitulaciones se rompieron y se estipuló el bautismo forzoso de la población o su exilio. Los bautismos fueron masivos y estos, en teoría, debían de haber sido suficientes para aceptar al granadino como cristiano. Sin embargo, no fue así. Eran moriscos, o lo que es igual, cristianos con el apelativo muy descriptivo de nuevos, lo que venía a ser algo así como medios cristianos o cristianos insinceros. Con la abolición de las capitulaciones, el status quo de aquellos ambientes domésticos legalmente respetados va a cambiar drásticamente. Un pasaje especialmente esclarecedor a este respecto lo ofrece año después Diego Hurtado de Mendoza, de nuevo en su crónica de la guerra, ya en el contexto de la pragmática sanción de Felipe II en 1567, también conocida como la pragmática antimorisca. Nos dice Hurtado de Mendoza. Siguiéronse luego ofensas en su ley, en las haciendas y en el uso de la vida, así cuanto a la necesidad como cuanto a regalo a que es demasiadamente dada esta nación. Dice, porque la Inquisición los comenzó a apretar más de lo ordinario. El rey, y miren ustedes, ¿no? Le mandó dejar de hablar a la morisca y con ella el comercio y comunicación entre sí. Quítele a usted el poder de comunicación en la sociedad. Quitóseles el servicio de los esclavos negros a quienes criaban con esperanzas de hijos, y el hábito morisco, en que tenían empleado gran caudal. Antes no había Zara ni tiendas. Te dotaba a tu madre cuando te casabas y tu padre, y las ropas eran extremadamente caras y duraban muchísimo. Se remendaban todo el tiempo. Quiero que entiendan lo que significa que te prohíban vestirte con tu ropa. Obligáronlo a vestir castellano con mucha costa, que las mujeres trajesen los rostros descubiertos, que las casas, acostumbradas a estar cerradas, estuvieran abiertas. Lo uno y lo otro tan grave de sufrir entre gente celosa. Este pasaje me parece importantísimo, pues por una parte refleja cómo el nuevo marco legal coercitivo consideró, fíjense, el hogar, su servicio y los límites físicos como un espacio a desarticular en favor de conseguir, pregunto, una asimilación. Este hecho no pasa inadvertido al cronista, que prosigue recalcando que dichas provisiones salieron sin que el territorio estuviera percibido para confrontar un posible alzamiento bélico. Igualmente,
No es casualidad que el autor vincule los rostros descubiertos de las mujeres con la apertura de las viviendas, pues como describió muy bien María Elena Díez Jorge, el carácter introspectivo de la vivienda andalusí no fue creado para confinar la vida de las mujeres de la familia. El concepto de intimidad es algo a discutir, sino que esta casa introspectiva hacia adentro lo que busca es proteger el hogar que las mujeres representan. Y esto, al igual que la morfología de orden cerrado de aquella arquitectura, tocaba a todos y a cada uno de los miembros de aquel grupo humano. Sin duda, esta concepción parecía del todo obvia, no solo a la élite que legislaba, sino también al cronista granadino, como bien se aprecia en la cita. Y siguiendo en esta Granada prebélica de 1568, les propongo desplazarnos imaginariamente al Albaicín y que entremos en la casa del morisco Cinzán. No es un detalle menor que la escena se sitúa dentro de una vivienda y a puerta cerrada. Allí se reúne un grupo de cristianos nuevos que viven el momento previo al alzamiento con miedo, dilación y mudanza de pareceres. Le estoy citando textualmente. Al frente se encuentra Aben Sauer, denominado el Zaguer, también conocido como Fernando de Valor, tío de Aben Humeya y uno de los primeros instigadores a la rebelión. Su papel no es tanto crear el conflicto como canalizar un malestar ya existente y quiere transformar un miedo difuso y una indignación compartida por este grupo de cristianos nuevos para tornarlo en disposición de alzamiento y de guerra, manipularlos. Diego Hurtado de Mendoza, probablemente apoyándose en el memorial de Francisco Núñez Muley, nos introduce en esta escena clandestina y nos permite percibir el clima emocional de quienes se sienten acorralados. El discurso encendido que pone en boca del zaguer no apela a grandes principios políticos, sino a expresiones muy concretas de la vida cotidiana. El agravio no se sitúa en algo abstracto, sino en el cuerpo y en la casa. Cuando denuncia que se obliga a las mujeres a descubrir el rostro o que se fuerzan las casas a abrirse, está señalando algo fundamental: la vulneración de los espacios y mecanismos que protegían el honor, la intimidad y la continuidad y existencia del grupo. Dice Hurtado: van nuestras mujeres, nuestras hijas, tapadas las caras, ellas mismas a servirse y proveerse de lo necesario a sus casas. Mándales descubrir los rostros, si son vistas serán codiciadas y aún requeridas. Y veráse quién son las que dieron la vilanteza del atrevimiento a mozos y viejos. Mándanos tener abiertas las puertas de que nuestros pasados, con tanta religión, las puertas estaban cerradas con religión y cuidado tuvieron cerradas, no las puertas, sino las ventanas y resquicios de casa. Hemos de ser sujetos de ladrones, de malhechores, de atrevidos y de desvergonzados adúlteros. Bueno, y sigue, ¿no? Aquí conviene detenerse un momento. La mujer morisca era la depositaria del irt. El irt es el honor, ¿no? El honor femenino, y es diferente al honor masculino que se denomina saraf. El honor masculino, el saraf, es creciente con las buenas acciones, pero en cambio el ir solo puede disminuir, solo puede menguar a partir de malas acciones, de malas actuaciones o, por ejemplo, con la ausencia de la castidad. El saraf y el ir, a su vez, estaban estrechamente vinculados, pues la pérdida del honor femenino implicaba necesariamente la deshonra de todo el clan. Por ello, la mujer debía ser protegida y custodiada de todo contacto indeseable. Y la casa, espacio que le era natural junto con la almalafa, que le permitía cubrir su cuerpo y cara, suponían elementos indispensables dentro de ese sistema religioso-cultural. En este punto, cabe recordar que la casa, primero nazarí y luego morisca, era una vivienda, como les he dicho, pensada hacia adentro, con pocos vanos exteriores, uno o dos accesos desde la calle que solían hacerse en zaguán o entrada en recodo,
o doble recodo, había un zaguán en recodo o doble recodo, que buscaba proteger esa vida doméstica de la mirada ajena y generalmente tenían un patio central con una alberca que venía a organizar todos esos espacios. La legislación contra la disposición cerrada de la vivienda morisca, que en la práctica supuso aspectos como la eliminación de zaguanes en recodo en favor de entradas sin quiebros o aperturas de vanos al exterior, junto con la abolición de los tradicionales velos, las almalafas femeninas, suponía un ataque directo, como les digo, dirigido al corazón de aquella comunidad, su sistema de creencias y sentires. La relevancia de este asunto y el papel central de la mujer como pilar cultural se hacen especialmente evidentes si atendemos a un dato bien conocido. Mientras que los varones moriscos adoptaron de forma temprana el vestido castellano, las mujeres mantuvieron sus formas de vestir tradicionales hasta la expulsión de 1571. En su memorial, Francisco Núñez Muley lo expresa con claridad cuando afirma: los hombres todos andamos a la castellana, aunque por la mayor parte en hábito pobre. Si el traje hiciera secta, cierto es que los varones habían de tener más cuenta con ellos que las mujeres. El vestido femenino aparece así como un último bastión de continuidad cultural. Resulta igualmente significativo que disposiciones tempranas como la cédula de 1526 prohibieran la almalafa y la cubrición de rostro no solo a moriscas, sino también a las cristianas viejas que desde al menos en 1513 habían adoptado estas prácticas. Es decir, durante un tiempo ambos grupos compartieron modos de cubrir el cuerpo femenino. Sin embargo, esta práctica común fue leída de manera muy distinta según quien la encarnara. En el caso de la mujer morisca, el cuerpo velado se convirtió en un cuerpo sospechoso, teatralizado y estigmatizado, símbolo de lo reprobable y de la resistencia más obstinada al poder, no solo por ser mora vestida de mora, sino porque las autoridades entendieron que como mujer era el verdadero corazón del hogar, la principal educadora en la fe de los niños, la transmisora cotidiana de ritos, oraciones, costumbres, prácticas alimenticias, magia, sanaciones y formas de vida que sin duda se pretendían erradicar. De ahí que el ataque al velo y al espacio doméstico femenino no fuera accesorio, sino una estrategia consciente de desarticular desde dentro la reproducción del Islam en el ámbito más íntimo de la casa. Pero con la llegada de la guerra, la relación con la casa va a cambiar de forma radical. Las viviendas, igual que en que otros espacios del tejido urbano y rural, comienzan a vivir sus propias desventuras porque cuando se instala el miedo en la vida cotidiana, también se transforma el modo, la manera de habitar el espacio. En los momentos previos al conflicto, el temor y la desconfianza lo impregnan todo y se sienten incluso en el cuerpo. Diego Hurtado de Mendoza, de nuevo, describe un estado de nerviosismo constante, de prisa y de turbación. En este contexto, la vivienda se convierte primero en refugio, en lugar del que apenas se sale, porque ofrece una cierta protección frente al peligro exterior. Pero esa misma sensación de amenaza acaba por invertir su significado. Llega un momento en que la casa deja de ser segura y pasa a ser abandonada. Las personas se autoexilian, huyen de su propio hogar y buscan amparo en lugares frágiles e inciertos. La costa, una fortificación improvisada, una cueva. Hurtado de Mendoza lo expresa con claridad al describir a los cristianos viejos, atrapados en un vaivén continuo entre el dentro y el fuera, incapaces de confiar ni en personas ni en lugares. El miedo no responde tanto a una causa concreta como a un estado permanente de alteración. La casa, que debía de ser un espacio de calma, se ve atravesada por la inestabilidad de la guerra. Nos dice: era el miedo mayor que la causa. Cualquier sospecha daba desasosiego y ponía a los vecinos en armas, discurrir a diversas partes y de ahí volver a casa, medir el peligro cada uno con su temor. Esta inseguridad afecta a unos y a otros. Tanto cristianos viejos como moriscos toman decisiones extremas. Muchas familias, al sentir que ni su pueblo ni su hogar pueden ya protegerlas, optan por huir.
Las fuentes hablan con frecuencia de moriscos refugiados en cuevas, fortines improvisados o echados a la sierra. Pero no se echan a la sierra solo los combatientes, sino familias enteras, con mujeres, niños, buscando pues un último refugio que su casa ya no podía cumplir, ¿no? En este sentido, por ejemplo, también en la crónica de Granada de Hurtado de Mendoza nos dice, por ejemplo, cómo el marqués de Mondéjar atacó una cueva camino de Ugíjar, cito comillas, en que se defendían encerrados cantidad de moros con sus mujeres e hijos, hasta que con fuego y humo fueron tomados. La guerra, además, se ensaña deliberadamente con las viviendas y con los cuerpos. Sigue siendo así, sigue siendo así. Atacar casa y cuerpo eh, era y es en sí un acto de guerra. De hecho, el comienzo del alzamiento, según Hurtado de Mendoza, comienza con los moriscos rebeldes a modo casi de performance emocional, con orden de correr las calles granadinas con fuego y con hierro, sin perdonar ni a personas ni a edificios. La destrucción del espacio doméstico y de las vidas de los enemigos no es colateral. Es una estrategia para castigar, desmoralizar y quebrar formas de vida. Barrios y pueblos enteros fueron incendiados y arrasados como escarmiento y como advertencia, tanto por un bando como por otro. Un ejemplo claro es el de la población de Albuñuelas, castigada por haber dado acogida y vitualla a los moriscos alzados. Este hecho motivó que don Antonio de Luna recibiera la orden de amanecer sobre el lugar, castigándolo y destruyéndolo, y, comillas, robando, quemando y asolando sus casas. La justificación principal era el castigo en sí mismo por la traición, el dar ejemplo a otros lugares vecinos, citándose también que la racia ayudaría a entretener a las huestes católicas que andaban ociosas y descontentas. Pero esta violencia, como he dicho, no se ejerció solo de un lado. Mármol Carvajal nos describe cómo cristianos de la Alpujarra sufrieron todo tipo de desolaciones en sus casas, o el testimonio que el escribano Juan Pérez envía a Luis Hurtado de Mendoza, capitán de la Capitanía General de la Alhambra, en noviembre de 1562, describiendo cómo los cristianos de las Alpujarras y Castel de Ferro estaban sufriendo todo tipo de abusos. Y cita, viven muy atemorizados y se van a morar a otras partes porque, además de los usodichos, los moriscos están muy soberbios y soliviantados y muy proveídos de armas. Otro aspecto importante para entender la esfera doméstica en tiempos de guerra fue el uso eh, de las viviendas particulares como acuartelamiento, perdonen, o asientos de tropas ubicadas en los distintos lugares del reino. Este tipo de campamentos improvisados que ocupaban las casas de los naturales eran temidos por su carácter violento y depredador. De hecho, en ese sentido son muy numerosas las quejas que tanto moriscos como cristianos viejos alzan a la Capitanía de la Alhambra informando de los numerosos abusos e injusticias. Francisco de las Cuevas, vecino de Padul, denuncia que le arrebataron sus dos casas y su bodega para hacer un fuerte, dejándolo literalmente en la calle. Me echaron fuera y me echaron a mal y suplica que le devuelvan sus propiedades, pues no tiene ningún otro medio para subsistir. Lo de Francisco de las Cuevas no es solo una pérdida material, es la ruptura de toda posibilidad de subsistencia. En Pinos Genil, los vecinos protestaron en 1569 por los abusos de los escuderos allí asentados. En el escrito se describe cómo los lugareños, aun siendo pobres, cumplían resignadamente con la obligación de atender y dar de comer a los militares. Sin embargo, protestan, pues estos, crecidos por su posición fuerte, les tomaban de forma indiscriminada bienes valiosos para su supervivencia, tales como gallinas, capones, cabritos, aceite, habas o trigo. Ante la resistencia a dárselo, los vecinos describen cómo los militares usaban la fuerza y el desprecio hacia ellos, pegándoles palos y bofetones e insultándolos como putos moros perros, lo cual ellos califican como grave agravio y vejación.
La violencia material se acompaña también de esa violencia simbólica. Otra queja significativa, pues introduce un componente algo más perturbador, fue la presentada por los vecinos de Dúdar ante la Alhambra. En ella denunciaban que los escuderos alojados en sus casas los obligaban también a acoger mujeres con las que estaban amancebados, imponiéndoles su manutención. El agravio no era solo material, la presencia, piensen ustedes lo que hemos dicho de la casa morisca, de la honra de la mujer, ¿no? El agravio no era solo material, la presencia forzada de estas mujeres convertía el hogar en un espacio moralmente vulnerado, generando escándalos de sazón, ¿no? Y una profunda inseguridad, ¿no? Dentro de la casa. Bien. Y este clima de abuso, y con esto acabo, ¿no? Y de peligro, llegó incluso a generar la toma de decisiones drásticas, ¿no? Un ejemplo es la de los habitantes del pueblo de Padul, que cansados de los abusos de la soldadesca, suplicaron a don Juan de Austria ser trasladados tierra adentro, dejar sus casas, sus familias, todo lo que tenían, ¿no? Y ser metidos tierra adentro, exiliarse, un autoexilio. A continuación, vamos a cambiar un poco el tercio de la vivienda para explorar la esfera material. Como les digo, me voy a detener y les voy a transmitir algunas noticias sobre cultura material doméstica, es decir, sobre los objetos que había en las casas de entonces y que nos permiten acercarnos al mundo cotidiano y emocional, no solo de aquellos individuos concretos, sino en ocasiones de comunidades enteras. Los objetos, igual que las casas, no son neutros. Son inseparables de la esfera del sentir, acompañan la vida diaria, concretan usos, recuerdos y valores, tanto personales como compartidos. A través de los objetos se construyen vínculos, se expresan afectos y también se pueden visibilizar rupturas. Para el estudio de los bienes y ajuares de aquellas casas granadinas, me he apoyado fundamentalmente en documentación conservada en el Archivo de la Alhambra y en el Archivo General de Simancas. En estos fondos he trabajado sobre todo, aunque no de manera exclusiva, con documentos relativos a la expropiación, inventario y venta de los bienes confiscados a los moriscos pasados Allende, al norte de África, durante las décadas previas a la insurrección de las Alpujarras. Conviene recordar que tras la ruptura de las capitulaciones y de forma constante hasta los años inmediatamente anteriores a la guerra, se produjeron numerosas huidas ilegales de moriscos granadinos hacia el norte de África. A pesar de las prohibiciones de la corona, hombres y mujeres abandonaron el reino de Granada de manera clandestina para asentarse en Berbería, con los riesgos que eso implicaba. Frente a estas marchas, la monarquía desplegó un amplio abanico de medidas punitivas, entre las que destacó, al menos para este estudio, la confiscación total de los bienes del fugado. La corona se reservaba el derecho de apresar al delincuente y de apropiarse de todo su patrimonio. El objetivo era práctico: obtener recursos para reforzar el aparato defensivo del reino. Pero el mensaje también era profundamente simbólico y emocional. La traición del huido debía servir literalmente para financiar su propia derrota y doblegar su resistencia de forma militar y a costa de su propia hacienda. En definitiva, estas huidas activaron procesos judiciales de los que hoy conservamos pues, abundantes expedientes y que además suelen contener esos inventarios de bienes que eran expropiados, ¿no? Pero además de darnos esa información de los bienes, si lo sabemos leer, pues podemos obtener información que nos habla pues de decisiones extremas, de quiebras vitales y bueno, pues de contextos pues muy particulares. La primera pregunta sería ¿por qué se marchan, ¿no? ¿Por qué marcharse? Llegados a este punto, pues, ¿por qué? ¿Por qué pasan a Berbería, ¿no? Pues emigrar al norte de África con todos los riesgos que ello implicaba,
pues pudo funcionar como una vía de escape frente a una vida experimentada como opresiva o marcada por la incertidumbre. En muchos casos, el paso Allende puede interpretarse como una forma de resistencia activa frente al orden católico impuesto y su política de integración religiosa con la Inquisición como instrumento central y una presión fiscal sin duda cada vez más asfixiante. Sin embargo, un análisis detenido de esta documentación, que me ha llevado varios años llegar a esto, matiza esta lectura. Mis investigaciones me hacen entender que muchas de las personas que optan por marcharse ya arrastraban conflictos previos con la justicia, que con frecuencia habían supuesto la pérdida total o parcial de sus haciendas y en ocasiones también de su reputación social. A veces te vas porque ya realmente no tienes nada que perder. En este contexto de marginación y desgaste, la partida no fue solo una huida, sino que también pudo verse como una segunda oportunidad, la posibilidad de recomenzar una vida distinta, ¿no? Y salir de un lugar que te había cerrado, pues, las puertas. También conviene subrayar el perfil de quienes optaron por la huida, pues es extraordinariamente diverso, ¿no? Y por tanto, las motivaciones también debieron de serlo. Entre los fugados encontramos hombres jóvenes, pobres y con escasos bienes, ¿no? Quizás motivados por un descontento, por rabia o por esa sensación de no tener nada que perder. Pero junto a ellos también aparecen matrimonios, familias enteras, bien situadas económicamente y con un peso considerable en sus comunidades, alguaciles incluso. También hay mujeres con hijos o solas, que en muchos casos emprenden el viaje con un objetivo concreto, que es reunirse al otro lado del mar con maridos o padres antes huidos. Ah, no me centraré aquí en un análisis pormenorizado de todo lo inventario ni en desplegar un amplio abanico emocional, ¿no? de esa fuente, porque yo llevo ya 6 años trabajando esto y les aseguro que estoy todavía en mantillas, ¿no? Simplemente me voy a limitar a señalar dos situaciones que me suelen aparecer de forma clara y reiterada en la documentación y que a través de pues, su silencio y su susurro me invitan a reflexionar sobre la relación emocional de estas gentes con sus objetos. La primera tiene que ver con la ocultación, el extravío intencionado y el desmantelamiento del hogar antes de marchar. Y porque antes de marchar lo que tienen claro es que cuando se vayan le van a incautar los bienes, ¿de acuerdo? Y el segundo aspecto que trataré muy brevemente se refiere a la situación en la que quedan muchos familiares de los huidos, atrapados no solo en un clima de sospecha y vulnerabilidad, también en la ruina, también en la más absoluta ruina. La- Y vamos a comenzar con la pérdida. Las acciones encaminadas a ocultar o extraviar intencionalmente los bienes ante un embargo inminente resultan hasta cierto punto comprensibles y forman parte no solo del imaginario colectivo, sino también de la literatura. Estos comportamientos se documentan a lo largo del siglo XVI y reaparecen, sin lugar a dudas también, en la expulsión de 1609, por ejemplo, en el Quijote está ejemplificado en el morisco Ricote, cuando le dice a Sancho: ahora es mi intención, Sancho, sacar el tesoro que dejé enterrado. Aunque la cita se sitúa, como les digo, fuera de ese marco cronológico que aquí nos ocupa, resulta ilustrativo de experiencias que fueron similares en la Granada del 16. Entonces, en el caso granadino, como les digo, es evidente que la ocultación, la donación y la marcha portando objetos valiosos, dinero, joyas, oro, tejidos o incluso parte o toda la cosecha de la seda, los capullos que luego debían de hilarse, fueron prácticas habituales. Estas fugas fueron, por lo general, como les digo, procesos meditados. Hubo quien no lo meditó y se montó en el barco y se fue, pero por lo general fueron procesos meditados que muchas veces incluyeron cambios de residencia para aproximarse progresivamente al litoral. En este sentido, he constatado que la ocultación a buen recaudo de pertenencia valiosa o significativa fue una estrategia muy frecuente, ligada tanto al valor económico como al valor simbólico de los objetos o al deseo de evitar que el enemigo se beneficiara de ello. Pero también es claro
que en tan azaroso viaje con difícil retorno, estas personas intentasen llevarse todo lo posible. Así lo expresó el regidor de Vélez Málaga, Alonso Vélez de Mendoza, cuando dice: se vienen a vivir a estos lugares que están cerca de la mar, es con la intención de pasarse allende y trabajan por llevar todo lo que pueden. Este clima de sospecha aparece bien reflejado en la correspondencia del receptor de bienes, Hernando de Sierra. Un receptor de bienes es el funcionario de la corona encargado de decomisar todos los bienes de esta gente y luego venderlos en almoneda y sacar el dinero para la corona, ¿no? Pues bien, este Hernando de Sierra, que saldrá más de una vez en lo poco ya que nos queda de charla, ¿no? En 1559 solicita a la Alhambra refuerzos para embargar bienes, concretamente la contratación del escribano Pedro de Tapia, y alega: porque es hombre que entiende de estos negocios y los ha hecho con Antonio de Figueroa. Y además de eso, sabe muy bien la tierra y la lengua por donde el rey podrá sacar provecho. Perdón. Y es hombre que conoce todos los moriscos de las Alpujarras y sabrá muy bien buscar y sacar los bienes donde quiera que estuvieran. Este ambiente de desconfianza llevó con frecuencia a actuaciones arbitrarias por parte de la justicia. Así lo muestra un documento de las últimas semanas de 1559 que relata cómo el receptor, Fernando Sierra, perdón, irrumpió de forma atropellada en la vivienda de la viuda de Acequias, que es un pueblo también de Granada, llamada Beatriz de Mandaria, y le requirió parte de su hacienda, sobre todo textiles y joyas, que la mujer guardaba en una almohada morisca. Una almohada es como una talega, una funda, como nuestras fundas de almohada. Eso se usaba para almacenar cosas. Am, esta mujer tenía pues textiles y joyas en esta almohada morisca labrada y de gran tamaño. Em, Llega Hernando de Sierra, se lo incauta, ¿no? Y frente a la incautación, Beatriz pregunta el motivo de la misma y la respuesta fue reveladora. Los bienes, decía el receptor, pertenecían a un morisco huido, Lorenzo Hernández, y había oído decir que la hija de este tras la marcha había sacado los objetos de su padre y los había llevado allí. El pleito generado en torno a estas pertenencias es muy bonito. En el pleito se nos habla además de una cultura material riquísima: camisas de seda bordadas de hombre y de mujer, sábanas, pañuelos, calzas, mangas de paño leonadas, telas de lo más diverso, marlotas, zaragüeyes, ropa de niño. Pero lo que también es muy bonito de este pleito es que deja entrever las emociones que recorren a toda la comunidad. Nos muestra las habladurías que señalan a Beatriz como ocultadora de los bienes, el llanto de la mujer, que es arropada por su madre y sus hermanos tras la visita del receptor, los comentarios del vecindario y la impunidad con la que el actual receptor, movido únicamente por los rumores, va y le quita todas sus cosas. Finalmente, los bienes se demuestran como propios de Beatriz y le serán devueltos junto a la exigua indemnización de un real. ¿Pero por qué la gente hablaba tanto de Beatriz y cuchicheaba de Beatriz y el Hernando de Sierra llega y le quita las cosas? Pues bien, miren, Beatriz de Mandaria previamente había tenido, este es un documento que encontré hace muy poco porque es un documento que está en poder de un jeque árabe, no está en un archivo. Y el jeque árabe ha tenido a bien traducir, editar un libro con este documento. Entonces me encontré de nuevo a mi vieja amiga Beatriz. Resulta que Beatriz previamente había tenido problemas con la Inquisición y se le habían requisado todos sus bienes. Y ella, con el poco dinero que tenía y con ayuda de su familia, había podido volver a comprar. Era la segunda vez que la buena mujer pedía. Con todo también me parece muy interesante darnos cuenta, ¿no?, de que una vez que la habías liado, pues ya ese clima de sospecha, pues ya lo tenías encima y de forma permanente, ¿no? Un caso similar es el de Diego El Sekeli y su mujer María Manca, que pasaron Allende con su hijo en 1563.
El matrimonio era de Biznar y se había trasladado tiempo antes a Órgiva tras haber matado Diego a su propio hermano. Y fue desde ahí desde donde emprendieron su exilio africano. Como les he dicho, mucha de esta gente que se va era gente que ya había tenido problemas y había perdido parte de sus bienes. Cuando las autoridades acudieron a incautar la vivienda familiar, se encontraron que la casa estaba completamente vacía, lo que activó nuevas pesquisas. Las averiguaciones permitieron descubrir que parte del ajuar doméstico, sobre todo los objetos más valiosos y fácilmente transportables, habían sido ocultados por María Manca en la casa de su madre Francisca. Al recibir la visita de las autoridades y con mediación de un intérprete, porque la mujer no hablaba castellano, hablaba árabe, Francisca los condujo a una cámara alta de su vivienda y sacó de un arca diversas prendas de vestir y textiles domésticos nuevos y de gran valor, entre ellos de seda y ricamente bordado. El episodio revela no solo estrategias de ocultación, sino también esas redes familiares de protección, ¿no? y, y la carga de preparación que acompañaban estas huidas. En relación con la ocultación de bienes, también es interesante recuperar las numerosas leyendas populares presentes en muchos pueblos de la antigua geografía del Reino de Granada. Estas suelen narrar cómo los moriscos, ante su obligado destierro, dejan escondidos tesoros en cuevas, montes, casas, pasadizos, esperando poder regresar algún día por ello. Estas historias quizás no son del todo fantasiosas, y lo que nos muestran es un trasfondo, el trasfondo de un hecho que parece fue relativamente común, y es el empeño por salvaguardar y esconder sus pequeñas o grandes riquezas ante un obligado y difícil viaje que esperaban que no fuese solo de ida, sino también de vuelta. Ejemplos fabulosos de estas ocultaciones de una riqueza excepcional son, por ejemplo, los tesoros de Bérchules, que se conserva parcialmente en Nueva York, o el de Montújar y Ventarique, que se ubica en el Museo Arqueológico Nacional. En este contexto, el desmantelamiento del hogar, como les digo, aparece como una estrategia central. Y a partir de una amplia base de datos que he ido construyendo durante estos años, ¿no? Con el estudio de numerosos inventarios de bienes conservados, he podido analizar estos comportamientos mediante metodologías de ciencia de datos e inteligencia artificial. Una de las primeras preguntas que me ocupaban, ¿no? Fue conocer qué bienes se abandonaron con mayor frecuencia. El análisis de la base de datos arrojó que los más frecuentes dejados atrás fueron los objetos vinculados al lecho y que además lo hacían de una forma asociativa, asociada. Casi siempre que se abandonaban almohadas, se hacían junto a colchones, o las sábanas se dejaban pues, con las colchas, y las sábanas y las colchas solían dejarse con colchones. Sin embargo, curiosamente, apenas hay documentación de los muebles de cama, lo que puede explicarse tanto porque por la escasa presencia de estos en ámbitos rurales, la casa morisca no tenía por qué haber un banco de cama. Los colchones, el mobiliario es textil y plegable. Un colchón se enrollaba, se metía en un arca y por la noche lo sacabas y te acostabas, aunque existía el banco de cama, el mueble de cama, ¿no? Pero como les digo, en muchos ámbitos rurales no están, ¿no? Pero además podemos interpretar pues que dado que es un mueble de cierto valor, pues se donaría, regalaría, vendería o incluso destruiría, ¿no? Además, ah, la documentación todo el tiempo, conforme trabajaba con ella, me hacía pensar que muchas cosas de las que se abandonaban eran bienes que estaban deteriorados, rotos, raídos, remendados o de poco valor. Esta sensación de pobreza material de lo dejado me llevó a aplicar en esta base de datos técnicas de deep learning a un conjunto de 632 descripciones de objetos incautados en la Alpujarra. El fin era analizar la carga emocional que los escribanos, al describir los bienes, habían plasmado en los documentos. Cuando tú describes, tú estás poniendo esa información ahí, ¿no? Y el resultado es significativo.
En torno al 80% de las descripciones hechas transmiten una valoración negativa, que va desde lo que podríamos considerar un estado de conservación mediocre, medio malo, hasta el grado de lo inservible. No valió nada. Es una frase muy típica de estos inventarios. La pobreza material y la desvalorización emocional, ¿no?, hacia estos bienes que se abandona, aparecen aquí pues estrechamente vinculadas. Y para cerrar este recorrido, me gustaría asomarme brevemente al otro lado del fenómeno, a las consecuencias que la huida tuvo para quienes permanecieron. Hay muchísimos casos, yo les he traído uno, ¿no? Pero por lo general la documentación revela experiencias marcadas por la sospecha, la etiqueta de pariente de huido, de rebelde, ¿no? Y el riesgo constante de vivir pues, la expropiación de tus bienes, además, como les he dicho antes, de la más absoluta ruina económica en muchos casos. En este contexto, muchos familiares, sobre todo padres o esposas, optan o por pleitear por sus ajuares y sus bienes o por distanciarse del huidor para proteger su hacienda, pero también su reputación. Un ejemplo claro, y con esto voy a terminar, es el de Isabel Jiménez, vecina de Cástaras y madre de Diego Jiménez, que se pasó a Allende. En 1559 recibe la visita, de nuevo, de Hernando de Sierra, que le incautó un mulo. Un mulo era un animal muy valioso y preciso en un ámbito rural, y un colchón, alegando que ambos pertenecían a su hijo. Isabel primero niega la huida de su hijo, afirmando: nunca ha aparecido ni vivo ni muerto. A continuación, centra su alegato en la propiedad del mulo, explicando con detalle que era suyo, que para comprarlo había vendido una tierra a Lorenzo de Almagro y que el resto lo había pagado con lo ganado en su seda. Insistió además en que su hijo no poseía prácticamente nada salvo el colchón, que no lo reclama, y suplicó la devolución de la bestia, apelando a su extrema vulnerabilidad, que soy mujer y viuda y tengo hijas huérfanas. No dudó incluso de calificar a su propio hijo como un mancebo perdido. Pues bien, con Isabel, su colchón y su mulo embargado, pues cierro este recorrido, no sé si muy atropellado, ¿no? Por casas, por guerras y por objetos y contextos, ¿no? En la Granada del 16, como les he dicho, creo de verdad que la historia nos puede ayudar a entender nuestro tiempo, ¿no? Y pienso que esta Granada del 16 también tiene muchas conexiones con el tiempo que estamos viviendo a día de hoy. Pues le agradezco muchísimo su atención y su paciencia y muchísimas gracias por todo.